Señor, te damos gracias por este momento, Dios mío. Aquí estamos reunidas, tu iglesia, porque hemos venido a buscar de ti, Señor. Hemos venido a escuchar tu palabra y a recibir esa bendición que tanto anhela nuestro corazón en este día. Padre, bendecimos tu palabra, bendecimos tu presencia. Te pido, Dios mío, que te lleves toda carga, que seas tú a través del Espíritu Santo ministrando los corazones, las mentes y abrazando con tu amor a cada vida en este lugar de reunión. Señor, perdonamos todas las ofensas de uno con el otro y queremos de ser agrado a tus ojos en este día. Te damos gracias, Señor, por esta bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y vamos a ir, iglesia, en esta noche a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5 de Deuteronomio y en el verso 22. ¿Saben? La palabra del Señor en este día habla a través del libro de Deuteronomio, capítulo 5 y el verso 22. Algo que aconteció con el pueblo de Dios. El título es El terror del pueblo y dice así: Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego y la nube y de la oscuridad, y la gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Esto decía Moisés. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, y vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego, y hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún no vive. Y ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá, y si oyéremos otra vez la voz de Jehová vuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de nuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: He oído la voz de la palabra de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuere para siempre bien? Amén. Ve y diles: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo,
y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino de Jehová vuestro Dios que os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Una gloriosa experiencia. Esto ocurrió cuando Dios usó a Moisés para salir de la esclavitud. Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud, del sometimiento. Y dice que cuando ellos salieron del desierto, llegaron a un lugar donde había dos reinados. Llegaron ahí en ese lugar y estaba de este lado del Jordán, dice la palabra de Dios. Ahí Dios los llamó que ellos subieran al monte. Y Jehová le dijo a Moisés que llamara a todo el pueblo con él, porque les iba a hablar. Amén. Pero el pueblo tenía temor, porque para poder hablar con Dios en ese tiempo había que purificarse, santificarse y prepararse para poder escuchar la voz de Dios. Amén. Porque Él es santo, porque Él es Dios. Y dice que cuando Dios bajaba, porque Él descendía para poder hablar con su pueblo, y dice que muchos caían muertos. Ellos se preparaban, se apartaban, se santificaban para hablar con Dios, pero de todas maneras no estaban perfectamente en condición de estar en la presencia de Dios, por eso muchos caían muertos. Y cuando salen del pueblo de Egipto y empiezan a caminar, camino a la libertad, a la tierra prometida, todavía estaban de este lado del Jordán cuando Dios quiso tener un encuentro con ese pueblo que liberó. Y les quiso dar una orden, un mandamiento, una guía y una dirección. Amén. Antes de seguir adelante. Y lo usó a Moisés y le dijo: dile al pueblo que yo quiero que le vaya bien a ellos y a su descendencia, a sus hijos, todos los días de vida en la tierra y aún en el lugar donde yo los voy a poner y les voy a dar a poseer, que era en el nivel espiritual. Amén. Aunque en ese tiempo ellos todavía no tenían una ciudad y un lugar propio, porque salían de una tierra de esclavitud. Y dice la palabra de Dios que el pueblo le dice a Moisés: ¿cómo nosotros vamos a hablar con Dios y no vamos a morir? ¿Cómo nosotros vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Quién somos nosotros para que Dios nos hable? Ellos tenían en su corazón ese reconocimiento de que Dios era Dios y ellos eran seres humanos. Amén. Eran algo tan insignificante ante la presencia de Dios, porque así se sentían desde que ellos nacieron. Nacieron de padres esclavos y ellos seguían siendo también esclavos. Entonces la condición del pueblo de Dios, aunque sabían que había un Dios tan grande y poderoso, que sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos, tatarabuelos, habían tenido experiencia con ese Dios grande y poderoso, y se encargaron de mantener despierta esta memoria, esta realidad para con ellos, aunque pasaba de descendencia en descendencia. Amén. Dice la palabra de Dios que ellos entendían que había un Dios poderoso y que había obrado en su familia, en sus antepasados. Pero ellos se sentían insignificantes, esclavos. Nacer en un lugar de esclavitud, formarse y crecer en un lugar de esclavitud.
Esto hace que la persona se forme disminuida, sin valor, porque dependía de aquel que lo torturaba, de aquel que lo usaba, de aquel que sacaba el provecho de ellos para progresar los otros. Amén. Dice la palabra del Señor, yo me extiendo hacia atrás y hacia adelante, porque podría tomar un versículo de la Biblia, solo un versículo, y desarrollar un mensaje. Pero cuando yo iba a la iglesia y todavía no servía al Señor, a mí me gustaba que me explicaran todo para yo meterme, como cuando a uno es chico y le empiezan a contar un cuento y se empieza con la imaginación a meterse. A mí me gusta que el pueblo de Dios pueda introducirse en la historia de la Escritura. Amén, porque sé que le va a ser de mucha bendición a usted y lo va a sacar de la ignorancia. Quizás tiene tantas preguntas en su corazón y la respuesta está aquí en la palabra de Dios. Y Dios le va a sacar las inquietudes de su corazón. ¿Sabe? Dice la palabra del Señor que ellos sabían quién era Dios. No lo conocían, pero tenían una esperanza, que algún día se iba a acordar de ellos. Llegó ese día y levantó a Moisés y lo sacó de la tierra de esclavitud. Y cuando empezaron a caminar por el desierto, se encontraron entre dos reinados. Esto lo dice la palabra del Señor. Y ahí Dios los llamó y los hizo subir al monte. Y les decretó un mandamiento: si van a seguir caminando conmigo, si ustedes quieren ir a la tierra prometida y vivir en libertad, Dios le presentó una demanda. Amén. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Por eso el pueblo tenía temor. Dice su palabra en el capítulo 5 de Deuteronomio, verso 22, que el pueblo estaba aterrado. Y dice que Dios ahí le habla y le dice que ellos tenían que ser obedientes y sujetarse a todo lo que Dios le demandaba, porque era un beneficio para ellos, para sus hijos, para quien los rodeaba, todos los días de su vida de la tierra y por la eternidad con Él. Amén. Pero el pueblo también expuso su situación y lo que ellos pensaban que era mejor, y querían un intermediario. Dios los escuchó lo que ellos pidieron y le pareció bien y aceptó Dios, pero le demandó al líder que él había levantado como el libertador del pueblo de Dios, que era Moisés, y le dijo: ten en cuenta esto, fíjate que ellos obedezcan a mi palabra, que ellos tomen en cuenta que tienen que obedecerla todos los días de su vida en esta tierra, para que le vaya bien a ellos, a sus hijos y en la tierra que les voy a dar a poseer, porque Dios tenía preparada una tierra para el pueblo de Dios cuando fue libre de la esclavitud e iba a camino en el desierto hacia ella, que era la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde no iba a haber necesidad, donde ellos iban a disfrutar de la vida, donde iban a poder vivir en libertad, donde no iban a ser pisoteados, torturados, maltratados, donde verdaderamente Dios le iba a hacer sentir y conocer lo que es verdaderamente el valor que hay en el ser humano. Amén. Que nosotros lo descubrimos a través de Jesús. Porque cuando Jesús vino a través de la Virgen María y se formó y creció y enseñó el reino de Dios y luego permitió ser crucificado hasta la muerte para el tercer día resucitar, Él en todo ese proceso enseñó el reino y estableció los valores y separó la luz de las tinieblas. Y usted me dirá, pero eso fue al principio del mundo. No, cuando Jesús estableció el reino de Dios, separó las tinieblas del hombre.
Porque el hombre no nació en este mundo para vivir en tinieblas, sino para vivir en la luz. Amén. Porque somos imagen y semejanza de Dios. Él nos hizo igual a Él. Pero el diablo desfiguró eso y nos introdujo en tiniebla y en ignorancia. Y a través de Jesús eso salió a la luz. Y empezó a haber una separación de las tinieblas del mundo a la luz que Dios le puso al hombre y el propósito de su creación con él. Amén. Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios para que vivamos en la luz. Porque no es la voluntad de Dios que el hombre esté preso, que sea un asesino. No es la voluntad de Dios que el hombre tenga que buscar saciar su sed interior natural, andando con una mujer, con otra, y nunca se sacia. Porque eso es como un imán que da una satisfacción momentánea y el vacío se aumenta. No es la voluntad de Dios que el hombre y la mujer tengan que padecer enfermedades incurables como el cáncer, los tumores, el SIDA. Amén. Como tortura de las enfermedades de los huesos que trae tanto dolor, tanto padecimiento. Y mueren sin conocer y disfrutar lo que es la verdadera sanidad. Primero la interior y después la externa. Amén. No es la voluntad de Dios que los chicos sufran maltrato, pasen hambre, sean torturados, sean maltratados por el diablo a través de distintas circunstancias. No es la voluntad de Dios que tanto los niños como los de mediana edad o los ancianos sufran torturas, amén, violaciones, maltrato psicológico. Esto es lo que hace el diablo Satanás. Y la gente vive en tiniebla y tratando de abrirse paso y salir adelante como le viene a la mano. Y muchos para triunfar y salir adelante no le importa qué cabeza pisar, destruyéndose uno con otro para poder salir adelante. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios escuchó al pueblo lo que él pidió y le pareció bien, pero le dijo al líder, que era Moisés, acuérdate de que pongan por obra lo que yo le demando. Amén. Por eso que reiteradas veces se habla en la iglesia, cuando uno habla de la palabra de Dios, que hay que tener mucho cuidado, porque los tres enemigos que tenemos es el diablo, somos nosotros mismos y las corrientes del mundo. Amén. Estos tres enemigos que el diablo usa para engañarnos, para estafarnos en la fe, para hacernos tomar malas decisiones y para retrasar la bendición de Dios en nuestra vida, para retrasar el plan de Dios con nosotros. Por eso, nosotros tenemos demanda a los líderes de poder encaminar al pueblo por el camino correcto. No se le obliga, solo se le aconseja y se le exhorta. Y la exhortación es solamente un simple cuidado. Cuidado que las cosas no se están haciendo bien. Entonces, dice que a Dios le pareció bien. Y le recalcó al líder que siempre le estuviera refrescando la memoria a este pueblo de que Dios le había dado mandamientos. Por eso que cuando aceptó lo que el pueblo dijo, él le dijo que el pueblo baje y quédate conmigo, porque fue ahí donde Dios le demandó a Moisés cómo él tenía que trabajar con el pueblo, su bendición. Amén. Y dice la palabra del Señor que fue ahí donde Moisés se quedó con el Señor y le escribió en las tablas los mandamientos.
Cuando pasó un tiempo que Moisés se fue y se elevó a la presencia de Dios, cuando volvió, era tanta la necesidad de tener un apoyo, de tener un Dios, este pueblo rebeldón, que se crearon estatuas de oro y la adoraron. Y cuando baja Moisés con las tablas, dice que al ver esto Moisés tiró las tablas y se quebraron. La ira santa que brotó en Moisés, el enojo. ¿Sabe por qué ocurrió esto? No solo por la desobediencia del pueblo de Dios, sino porque demanda tanto tiempo de sacrificio, de consagración, tiempo que uno aparta de las corrientes del mundo. No solamente estoy hablando del pecado, sino apartamos tiempo de nuestra vida propia, personal, de nuestros hijos, de nuestra familia. Nos apartamos, nos santificamos, nos preparamos y vemos que no dio fruto por la desobediencia del otro. Entonces las tablas se quebraron, pero él siguió adelante con la misión que Dios le encomendó. Amén. Hoy, gloria a Dios, tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo. Ese es el líder supremo que la iglesia tiene, el Espíritu Santo de Dios. Quizá no veas al pastor o a la pastora, pero el Espíritu Santo te va a amonestar y te va a recordar. Acordate que tenés que congregarte, acordate que tenés que leer la palabra, acordate de todas las demandas que yo puse para contigo, para que vivas en bendición. El mismo Espíritu Santo te va a hacer recordar que necesitas estar en obediencia en la voluntad de Dios. Yo quiero que el Espíritu Santo me recuerde todas estas cosas y no que me la recuerde una enfermedad, no que me la recuerde una escasez económica, una desesperación por un problema que me agobia y parece que me va a destruir. Y ahí viene la mano de Dios y me socorre y me sostiene para que yo entienda que Él es mi dependencia. Amén. Y dice la palabra del Señor que el pueblo aceptó lo que decía Moisés de parte de Dios, pero con la demanda de que no sea él que baje a hablar con ellos, sino que utilice siempre un profeta. Entonces, ¿cuál es la demanda en este tiempo de parte de Dios para la iglesia? No estamos en el tiempo antiguo de aquella ciudad esclava que torturaba a las generaciones y generaciones que venían naciendo después para que vivan esclavas. Estamos en otro tiempo. Pero ¿sabe cuál es la demanda del Señor en este tiempo? Que nosotros estemos recordándole a la iglesia que hay alguien que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, y que Él nos defiende, que Él nos cuida, nos persigue, porque nos ama y porque hubo un precio tan grande que nada lo puede superar en la existencia de las corrientes del mundo y demás. El amor de Dios hacia nosotros, que permitió que su Hijo muera en la cruz, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Qué es lo que le falta a la iglesia? Que está fría, que está tibia, que está perezosa. Le falta la llenura del Espíritu Santo. Yo conozco hombres y mujeres fieles a Dios. Son personas re fieles al Señor, a su palabra. Pero esto no basta. Y muchas veces se aburren, se cansan, dejan de congregarse, se enfrían espiritualmente porque hay otras cosas que le falta a la iglesia. Hay personas fieles, pero le falta la llenura del Espíritu Santo.
Y la voluntad de Dios que junto con la fidelidad tú recibas la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y yo conozco personas fieles en la iglesia que están llenas del Espíritu Santo. Amén. Hay personas fieles a Dios, a su palabra, tienen buena conducta y aún tienen el Espíritu Santo. Y tienen señales de que lo tienen porque hablan en lengua, porque son personas que verdaderamente muestran ese fluir de Dios en ellos, pero no tienen la capacidad de orar, de hacer un milagro por alguien, de que el Espíritu Santo pueda moverse y pueda ministrar un corazón, una mente, pueda redarguirlo, para que se vaya con arrepentimiento. ¿Y estas cosas por qué ocurren? Porque tienen fidelidad, tienen el Espíritu Santo, pero les falta el poder. Amén. Necesitan el poder del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué no hay milagro en la iglesia? Y ya buscamos el culpable. Pero el único culpable de que estas cosas no acontezcan es la ignorancia espiritual, es la falta de conocimiento de las cosas de Dios. Y Dios me está permitiendo hablar esto en esta noche, amén. Porque Dios no quiere cristianos tibios, ni fríos, ni dormidos. Dios quiere cristianos fieles, llenos del Espíritu y con el poder. Amén. Y esto cuando ocurre, uno empieza a ver milagros en la iglesia. Yo no entendía, yo soy fiel y pensé que así esto tenía que ser. No, tienes que ser fiel y tienes que ser lleno del Espíritu. Pero también tienes que tener el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué esto no ocurre? Porque no hay oración. Porque no hay dedicación de tiempo para buscar la presencia de Dios. Necesitas dedicarle el tiempo a la búsqueda de Dios y leer la palabra. La palabra, el conocimiento te saca de la ignorancia espiritual. Y yo sé que hay personas en este lugar que han venido con tanta falta de respuesta y hoy Dios le está hablando a tu corazón. Amén. Hay personas que ya están listas para recibir todo esto y no se dan cuenta. Porque necesitan dedicar ese tiempo de búsqueda para con Dios. Orar a la mañana, orar a la tarde, orar a la noche. Es lo mínimo que se puede hacer. Pero, ¿sabes? A veces nos cuesta dedicarle el tiempo que Dios nos pide que le dediquemos. Porque tenemos miles de cosas en la cabeza, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, y lo dejamos para más tarde, lo dejamos para después, o lo dejamos para última hora y se complican las cosas y van pasando los días. Si tú quieres ser una persona que Dios te use, si quieres ser una persona que transmitas a el otro esa presencia de Dios que empiece a brotar a través de tu vida, para ser un canal de bendición en las manos de Dios tienes que ser fiel, lleno del Espíritu Santo y tener el poder. Pero eso viene a través de la oración. Hay que orar, hay que dedicarle tiempo. Y Señor, yo no me voy a levantar de esta oración hasta que no sienta tu presencia, hasta que no sienta que mi corazón sea quebrado delante de tu presencia. Señor, ayúdame, porque necesito esta bendición. ¿Sabes? Conozco personas que son fieles al Señor. Conozco personas que están llenas del Espíritu y que también tienen el poder de Dios en ellos, porque oran y la gente es tocada y quebrantada. Amén. Oran y Dios da un milagro de sanidad, de liberación, da fortaleza, despierta espiritualmente, pero aún ahí no termina todo.
Porque conozco personas que son fieles, tienen el poder del Espíritu Santo, están llenos de Dios, pero no han cambiado todavía su corazón. Amén. Mira cuánta demanda de parte de Dios, ¿no? Cuánto tenemos que saber de nuestro Señor. Por eso es necesario la enseñanza. Esto es para un seminario lo que estamos hablando. Es imposible que yo pueda esconder. Yo le digo, Señor, todo lo que recibo de ti yo lo quiero dar. Que tu pueblo coma y se sacie en el nombre de Jesucristo. Y así hay personas, y nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Esta persona tiene una unción, está lleno del Espíritu Santo. Y cuando ora, viste como Dios toca y se caen y quebranta los corazones. Pero deja mucho que desear porque no tiene buena conducta. Porque hace diferencia entre las personas. Y muchas otras cosas más. Todo esto Dios a mí me lo enseñó porque yo tenía inquietudes, yo observaba, yo escuchaba y yo meditaba dentro mío, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es asá? Y a veces lo aceptamos, que las cosas tienen que ser así y no es verdad. Esto no es verdad. Las cosas tienen que ser correctas. Amén. Y es cuando uno necesita cambiar el corazón. Yo lo aprendí de Dios, pero también lo viví. Era una persona que cuando Dios me convirtió, me llenó con el Espíritu y me hablaba con voz audible y me decía que predique su palabra. Y a mí me costaba entenderlo porque en el tiempo que yo me convertí había aún más machismo y aún dentro del pueblo. El hombre no tolera que la mujer sea levantada por Dios y llegue a su nivel. Amén. Porque el hombre siempre quiere ser la cabeza y someter. Pero Dios cambió esto. Ya la mujer dejó de estar sometida y pudo tener la igualdad, aún apoyada por el gobierno. Amén. Y no estoy apoyando el feminismo, sino que lo que estoy apoyando es la voluntad de Dios. Y sabes, Dios me llenó con el Espíritu Santo y desató una unción en mí estando en la calle predicando el Evangelio. En una avenida, la avenida Rivadavia, San Ramos Mejía, estaba con un grupo de gente que predicaba en la calle y daba tratados. Yo lo escondía los tratados porque tenía vergüenza, que no me vaya a ver alguien que me conozca de algún boliche y me vea con esos tratados y qué sé yo cuánto. Mira cuánto tenía que cambiar. Y de repente el líder me dice, hermana, de testimonio. Cuando yo agarro el megáfono, me elevo espiritualmente y me veo en el aire toda vestida de blanco, hablando del Señor, y la gente que pasaba caía arrodillada en plena avenida. Amén. Era por la presencia de Dios. Ahí cayó la unción y empecé a predicar con poder. Nunca había subido a un púlpito y me lo veía re lejos. Pero era tanto el poder de Dios en la calle que los del púlpito venían afuera a querer ocupar lugar en esos grupos de la calle. Amén. Siempre me generó problemas estas cosas. No se crea que es fácil. No se crea que es fácil. Cuando Dios lo unge, cuando Dios lo levanta, se le levanta al enemigo. Primero, la iglesia se congrega, empieza a serle fiel a Dios porque empieza a recibir bendición y conocimiento. Y el ataque a la iglesia es de las corrientes del mundo para sacarlo de la iglesia. Pero cuando la iglesia está firme, que ya está cimentada en la palabra y que está dispuesta a no salir de la voluntad de Dios, y Dios te empieza a usar, se te levanta el enemigo, pero no a través de la corriente del mundo, sino a través del mismo pueblo de Dios, porque viene a atacar tu vida ministerial. Amén. Hasta el día de hoy tengo ese tipo de luchas. Hasta el día de hoy
porque aunque yo no salga mucho, por ahora, aunque no salga mucho, aunque no me pueda extender mucho por X circunstancia, sé que tengo enemigos que tratan de ensuciar mi persona. Amén. Para que no pueda ejercer con libertad el ministerio, para que tengan dudas sobre mí, para que esa difamación traiga como necesidad de saber, de investigar. Pero yo me gozo en el Señor porque creí en un Dios que es justo y que no acepta cohechos. Es un Dios que verdaderamente está en un nivel tan perfecto. Es un Dios de poder glorioso en el que yo apoyé mi confianza y hasta el último día de mi vida en esta tierra, mi confianza va a estar apoyada en Él. Amén. Y cuando más te difaman y te quieren ensuciar, Dios más te levanta y te honra. Amén. Porque esa es la batalla que te da a ganar Dios, de levantarte de entre tus enemigos. Amén. Y es ahí cuando se cumple la palabra donde dice: Señor, endereza mesa delante de mí frente a mis angustiadores. Y le está diciendo: Señor, muestra en mí tus bendiciones y no mis desgracias. Amén. Es una gloria maravillosa conocer las cosas de nuestro Dios. ¿Sabes? Yo quería contarte que me desvío un poco de lo que estaba diciendo. Que cuando Dios me ungió, primero me llamó, me liberó, me llenó con el Espíritu, pero después vino la unción de poder sobre mí. ¿Y sabes algo? Todos me seguían, aparecía gente en mi casa, no sé de qué provincia, y digo: ¿y usted quién es? Y dice: a mí me mandó Dios. ¿Y qué? Porque usted me va a dar la palabra, me decía. Yo no entendía nada, pero salía de mi boca la voz de Dios para ministrar a esa persona. Así me pasaba, cosas extraordinarias, pero había cosas que yo no quería hacer. A veces Dios en visión me mostraba que una mano gigante me tomaba y me llevaba a un lugar y yo no quería, y peleaba con la mano de Dios y Dios me empujaba y hacía lo que Él quería. Y cuando yo, en ese tiempo, mi mamá vivía con ella y yo le decía: mirá, va a venir gente a buscarme, no te asustes, porque Dios la va a mandar, que la tengo que ayudar. Está bien, me dijo mi mamá, aunque ella no creía nada. Y ese día venía gente que golpeaba la puerta y me llamaba pidiendo ayuda. Ya uno se va acostumbrando a la relación con Dios. Ese Dios que tú te imaginas allá en el cielo tan lejos, está al lado tuyo en este momento. Está frente a ti por medio de su palabra y de lo que puedas aprender y escuchar de lo que Él te está hablando a través de su palabra. ¿Amén? ¿Sabes? Muchos años estuve predicando el Evangelio. Cuando querían meterme dentro de la iglesia y darme cargos adentro, yo corría, quería estar afuera, porque ahí estaba el poder de Dios salvando las almas, convirtiendo los corazones al Evangelio de Cristo, liberando en la calle a las personas endemoniadas, atadas por el diablo. La misma policía que está en cada estación de tren, porque en ese tiempo predicábamos en Ramos Mejía, Ciudadela, Liniers, y la misma policía cuando nos veía llegar al grupo con la campana, primero era un megáfono, después una campana, le pagábamos a los kioscos para que nos conecten la campana para predicar. Y la policía venía y nos decía: miren, aquella persona se está por matar, hagan algo, y se iban. Y nosotros le poníamos la mano en el hombro y caía quebrantada a los pies del Señor. A todo esto Dios me usaba tanto y iba pasando el tiempo. Pero Dios me habló una vez que vine de la iglesia, tenía 4 cargos juntos.
y estaba activa de la mañana hasta última hora de la noche, y era mucha la gente que había que atender. ¿Sabes? Cuando llego a mi casa, entro, saludo y el Espíritu Santo me dice, hoy vas a morir. Me quedé helada. Dije, ay, Señor, ¿cómo voy a morir si te estoy sirviendo? Y mi hija todavía es chica. Él me dijo eso. Y eran las 2 de la mañana, yo daba vuelta y me tomaba un té, no quería acostarme. Entonces mi mamá me dice, ¿por qué no te querés acostar? Le digo, mira, yo te lo voy a decir. Dios me dijo que hoy iba a morir. Dice, ay, Dios te liberó. Estabas endemoniada, estabas loca, me dijo. Pero ahora te enloqueciste de nuevo. Le digo, no, lo que pasa es que vos no entendés las cosas de Dios, pero no importa, igual te lo dije. Llegado el momento que estaba cansada, me fui a acostar. Creo que no llegué a apoyar la cabeza en la almohada cuando Él me sacó del cuerpo. Sentí un dolor desgarrador cuando usted separa la carne del pollo. Así sentí que se desprendió algo dentro mío de mi parte humana y salió. Y fue una experiencia tan grande lo que viví que se lo voy a contar en otro momento porque vamos a ocupar mucho tiempo. Que cuando yo vuelvo a mi cuerpo, que me vuelve a traer el Señor, estaba en la cama, no podía entrar al cuerpo. Y 2 demonios que me persiguieron del infierno me atormentaban y yo decía, ay, 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 quería entrar a mi cuerpo y no podía. Pero, ¿sabes? Apareció la figura blanca resplandeciente con una franja de oro en el pecho, no le pude ver el rostro y dio la orden sin voz y entré dentro del cuerpo nuevamente. Volví a sentir el dolor y fue tan desgarradora esa experiencia que esa presencia quedó frente mío hasta que me quedé dormida. Empezó a emanar una paz tan sobrenatural esa presencia que tapó el dolor que yo sentía. Amén. Pero mira, si esto no fue una visión, no fue un sueño, fue una experiencia tremenda, porque durante 10 días me la pasé llorando. No podía hablar con nadie. Y me la pasé llorando, quebrantada, durante 10 días para que después pudiera hablarlo con un pastor. Amén. ¿Sabes, iglesia? Es una experiencia muy linda para contarla, pero en otro momento, con detalle, ¿no? ¿Por qué te estoy contando esto? Porque estaba llena del Espíritu Santo, era fiel a Dios, tenía el poder del Espíritu Santo, Dios hablaba por mi boca. No sé si hoy será la actividad de los profetas esa, de que yo digo, ay, porque hablaba Dios a través mío, yo no era, y yo decía, ay, ¿quién habla a través mío? ¿No? Como que la mente quiere razonar esas cosas tan sobrenaturales. Pero Dios me dijo, necesitaba cambiar tu corazón. Estabas predicando el Evangelio, haciendo obras de prodigio, de maravilla. Eres fiel a mi palabra, porque dejé todo por Él, ¿eh? Le dediqué el tiempo a Él, las 24 horas del día, a sus cosas santas. Amén. Y estaba llena del Espíritu Santo, tenía el poder del Espíritu, tenía una vida de oración, pero no tenía transformado el corazón. Le predicaba a algunas personas, pero las que yo sabían que me habían hecho daño, que me torturaron en la vida, personas que eran tan malvadas, que yo decía que se merecían ir al infierno, y Dios me cambió el sentir del corazón, porque me llevó al infierno y me mostró, y me hizo sentir lo que Él siente, y quería sacarlas con desesperación de ese lugar, pero Dios me dijo, no es el tiempo. Y sabes, si yo estoy hablando de esto en esta noche, a través de la palabra, en esta reunión, es porque Dios le está hablando a personas que todavía tienen resentimiento en el corazón, sienten odio, no pueden perdonar. Y sabes que eso te impide la bendición que Dios te quiere dar. Porque Él te ama de tal manera que quiere tratar con tu vida de una manera personal. Amén.
La iglesia es para que tú te alimentes espiritualmente. Para eso es la reunión de la iglesia, para que Dios te alimente y te sacie la sed espiritual. Pero también es para formarte a través de la palabra teológicamente. La palabra te forma teológicamente y después las pruebas, las circunstancias de vida que tengas que enfrentar, te van a formar de otra manera, a través de procesos. Amén. Así pasó con este pueblo. Recién entraba en el proceso de la liberación camino a la tierra prometida. Dios les puso su demanda. Ellos la aceptaron, pero no quisieron un diálogo íntimo con Dios, sino quisieron un mediador. Y Dios se lo permitió. No estaba todavía el Espíritu Santo porque no había venido Jesús. No había derramamiento del Espíritu. Estaba el mediador que era Moisés. Y tenía que recordarle siempre al pueblo de la demanda de Dios sobre ellos. Hoy no hay un líder carnal que te va a ir a seguir a tu casa, a tu lugar de trabajo, con tus amistades o en lo que tú te ocupas en tu tiempo las 24 horas del día. Pero ¿sabes algo? Hay alguien que sí va a ir detrás tuyo o dentro tuyo, que te va a hacer recordar lo que Dios te demanda. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que tengas una vida de bienestar, tú, tus hijos y los que te rodean. Para que tu descendencia no pierda la bendición que Dios anhela darle a tu corazón. Este pueblo esclavo que venía de generaciones de esclavos, en sus antepasados del principio de la creación del mundo, tenía parentela cristiana, que conocían a Dios, que eran obedientes, y esas promesas que había sobre ellos, aunque vivían de esclavitud en esclavitud, de generación en generación, la descendencia siguiente, Dios no se olvidó de ellos. Y esas promesas se cumplieron cuando vino el momento de la liberación. Dios se acordó de ellos. Recuerda que todo el tiempo que tú le dediques a la búsqueda del Señor va a ser un tiempo para ti de retribución y pago. Amén. Porque Dios lo va a valorar. Recuerda todas estas cosas. El mundo te va a dar soluciones momentáneas y te va a saciar instantes para que ese vacío aumente. No lo vas a poder llenar nunca. Porque como somos creados a imagen y semejanza de Dios, el único que puede llenar nuestro vacío es Dios. Y las bendiciones que tú tengas que adquirir, si las recibes con el respaldo de Dios, porque esperaste su tiempo, porque peleaste por ella, porque creíste, porque no apagaste la fe, esas bendiciones van a permanecer porque vienen respaldadas por Él. Amén. Y hasta aquí vamos a leer la palabra del Señor. Yo no sé, mira, quizás eres fiel a Dios y te falta la llenura del Espíritu. Quizás eres fiel a Dios y tienes la llenura del Espíritu, pero te falta el poder del Espíritu Santo. Quizás tienes la fidelidad a Dios, la llenura del Espíritu, el poder del Espíritu Santo, pero todavía necesitas de ser transformado tu corazón. Mira qué gloria maravillosa que el Espíritu Santo esté sacando a la luz esta noche. Todas estas hermosas y maravillosas revelaciones son secretos que están ocultos en la palabra y hoy Dios los sacó a la luz para que tú puedas verdaderamente hacer en la voluntad de Dios como Él te lo pide en su palabra. Amén. Por eso yo te invito, ahí donde estás, si tú quieres ponerte de pie o sentado, como quieras,
cerrar tus ojos para que podamos orar juntos por esta palabra y orar juntos por tu vida también. Tómate un tiempo para reconciliar tu corazón con Dios y decirle: Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo me amoneste continuamente, que yo no me olvide lo que me estás pidiendo, lo que me estás demandando desde el principio. A través de la palabra yo creo que tú sabes qué es lo que te hace falta todavía. Pero Dios no tiene ningún problema en dártelo, por eso te está hablando de esta manera. Porque el deseo de Dios es darte lo mejor, amén. Que le va a dar a tu vida éxito, triunfo, victorias, amén. Una vida de gloria. Entonces le vamos a decir junto al Señor: Señor Jesús, en esta noche hemos escuchado tu palabra, Señor. Y tu palabra nos ha bendecido en esta noche. Nos está dando vida, Señor, nos está nutriendo, nos está llenando el corazón, Padre, con esas respuestas a todas las inquietudes que teníamos y no nos dábamos cuenta en el tiempo que estábamos viviendo, Señor, y el retraso que nosotros mismos estábamos haciendo con tu bendición para nuestras vidas, Señor, para nuestros hijos, para nuestra familia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Te damos gracias por tu bendición. Y queremos agradarte, queremos contentar tu corazón, Señor, hoy reconociendo que necesitamos estar más cerca de ti. Señor, en el tiempo de la esclavitud de los egipcios, ellos no quisieron, tu pueblo, que descendieras a hablar con ellos y pedían un mediador. Pero yo te pido, Señor, que el mediador sea tu Espíritu Santo y me mantenga siempre en tu presencia. Señor, ayúdame a elevarme hacia ti en esta noche. Señor, necesito buscarte de todo mi corazón. Cámbiame, Dios mío, transfórmame. Ayúdame a sentir lo que tú sientes, Padre, para que yo pueda agradarte a ti, para que ese sacrificio de la cruz no sea en vano y pueda darle yo el valor que verdaderamente tiene que tener ese sacrificio y ese acto de amor para conmigo. Señor, yo te doy gracias. En el nombre poderoso de Jesús, por esta visitación de parte tuya, por esta bendición. Señor, y lo declaro de todo mi corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo, para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a la palabra y a la presencia de Dios en esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo.